Hablemos de salud, el espacio presentado por Delia Barraza. Y hoy estamos muy contentos porque nos acompaña en el estudio la doctora Daniela Arce Cabrera. Ella es especialista en oncología pediátrica por la UNAM y trabaja en el sector público y privado en Sinaloa. Doctora, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, un tema por demás interesante. Hoy vamos a hablar del cáncer infantil. ¿Cuáles son los tipos más comunes de cáncer en los niños, doctora? El cáncer infantil más común es la leucemia linfoblástica aguda. Prácticamente la mitad de nuestros pacientes que están afectados con cáncer tienen leucemia aguda. Leucemia principalmente. Sí, leucemia principalmente. ¿Qué es la leucemia? La leucemia es un cáncer en la sangre. Se produce en la médula ósea. La médula ósea es el centro de los huesos, el tuétano de los huesos, y ahí se producen las células de la sangre. Entonces, por alguna razón que desconocemos, empiezan a cambiar estas células, empiezan a mutar, se hacen malignas y es cuando invade todo el cuerpo del paciente. ¿Puede ocurrir desde muy pequeñito? Sí, desde el nacimiento inclusive hasta cualquier edad, inclusive en la adultez, pero en pediatría la edad más frecuente es entre los 5 y los 9 años. Los 9 años. ¿Y hay algunos factores o causas conocidas que incrementen la incidencia o la posibilidad de que un niño pueda desarrollar cáncer? Sí, hay algunos síndromes genéticos que se asocian a cáncer. A diferencia de los adultos, nosotros hablamos cuando platicamos de cáncer en adultos, los hábitos alimenticios, el ejercicio, tabaquismo, alcoholismo. Sin embargo, en niños no es así porque son pequeñitos, no tienen esos hábitos, pero sí se ha asociado a algunos cánceres infantiles con síndromes genéticos como el síndrome de Down, que se asocia a leucemia aguda, a algunos síndromes donde está afectado el gen P53 que hereda el cáncer, asociado a tumores abdominales, síndrome de esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, que aquí en Sinaloa tenemos varios casos, que como tal no quiere decir que vayan a tener cáncer, pero sí incrementa el riesgo de presentarlo. De poder desarrollarlo. Sí. Y hay muchos mitos en torno al cáncer. ¿Tiene usted alguna opinión de todos esos mitos? Sí, hay demasiados mitos. El principal y el que más me gusta comunicar es que el cáncer en niños sí se cura, si se detecta a tiempo. No tenemos la herramienta como en los adultos de tamices o de estudios preventivos, que el antígeno prostático, que el ultrasonido mamario, etcétera, etcétera. Papá Nicolau, pero si nosotros ponemos mucha atención a estos datos de alarma, se puede detectar en etapas tempranas y podemos lograr la curación en los niños. En países donde se realiza esto y sobre todo con una infraestructura adecuada, la curación llega entre 80 a 90%. Aquí en México tenemos un promedio de un 50%, sin embargo en Sinaloa podemos estar orgullosos que al menos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa tenemos una supervivencia del 70%. 70%. 7 de cada 10 niños se curan. Pero hay que estar muy atentos. Hay que estar súper atentos y también involucra un equipo multidisciplinario, interdisciplinario y la sociedad. La sociedad aquí en Sinaloa nos ha ayudado muchísimo para lograr estos resultados. Y además del tratamiento, ¿cómo se trabaja para mejorar la calidad de vida de los pacientes? Una vez que ya tenemos el diagnóstico de cáncer, pues se inicia el tratamiento que decida su médico tratante, que puede consistir en quimioterapia, radioterapia, cirugía y lo que él adecue al paciente. Pero también tenemos que estar al pendiente de los efectos secundarios y no olvidar que son niños. Los niños están creciendo, están aprendiendo, entonces no olvidar esa parte de su desarrollo normal, de su vacunación, de su alimentación, de que ellos quieren jugar, ellos quieren comer lo que les gusta. Entonces, de manera paralela tratamos el cáncer, pero también tratamos a un niño y a una familia. Inclusive la educación, ¿no? Y el entretenimiento. Sí, la educación, entretenimiento, a veces eso no quiero decir que importe más, pero impacta demasiado en la vida del paciente. Si el paciente recibe su tratamiento, pero puede ir a la escuela, puede ir a las fiestas, puede hacer lo que él rutinariamente hace, la calidad de vida mejora muchísimo y también la tasa de curación se eleva. Ahorita comentaba que hay que estar pendientes como padres.
¿Qué es lo recomendable? ¿Cada cuánto tenemos que llevar al niño al doctor? ¿A qué médico? ¿Qué tipo de chequeos? Lo recomendable y lo que siempre les digo para tener un punto base es la cartilla de vacunación. Okay. La cartilla de vacunación a veces nos olvidamos de ella, pero tiene muchos elementos importantes. Desde el esquema de vacunación, tanto el seguimiento nutricional, de neurodesarrollo, la salud bucal es muy importante, que también a veces se nos olvida. Y ahí prácticamente viene, en el primer año se tiene que revisar al pacientito una vez al mes, cada 3 meses, cada 6 meses, de preferencia con un pediatra. ¿Con un pediatra? En caso de que no tengan acceso a algún pediatra, médico general, alguien que ya conozca al paciente, que sea su médico de cabecera. Y tener estas revisiones de manera paulatina, lo que decimos la consulta de niño sano. 1 vez al año, 2 veces al año es suficiente. Y una vez que, si se llega a detectar algo, se detectará de manera oportuna. ¿Cuáles son las señales o síntomas? Hay muchos síntomas. El cáncer infantil no tiene datos de que lo presenta y es eso. El principal es la presencia de moretones, puntitos rojos, sangrados frecuentes, que se asocia al cáncer más común, que es leucemia. Estos moretones, estos puntitos rojos, estos sangrados son sangrados fáciles. ¿Qué quiere decir? Que no se asocian a ningún golpe, que no se asocian a que hizo mucho calor y le sangró la nariz, o que se picó la nariz, etcétera. Y estos puntitos rojos, que también son microsangrados, salen de manera espontánea, no se relacionan a otra cosa. La presencia de fiebre. Normalmente la fiebre en niños, la principal causa es infección. Sin embargo, si recibe un tratamiento, si después de 2 semanas, 3 semanas no hay mejoría, hay que estar al pendiente de qué es lo que está pasando. La presencia de ganglios inflamados, principalmente a nivel de cuello, a nivel de clavículas, a nivel de axilas. También la primera causa de ganglios inflamados son infecciones, pero si estos no mejoran con un tratamiento, hay que estar al pendiente, hay que hacer más estudios para ver de qué se trata. Dolor de cabeza asociado a tumores de cabeza. Este dolor de cabeza, ahorita todavía tengo muchos niños que me llegan a la consulta por eso, afortunadamente no han resultado. Pero estamos en una época donde los dispositivos electrónicos, donde toda esta tecnología que tuvo un importante incremento en la pandemia, está muy encima de nuestros pequeños. Entonces, el dolor de cabeza sí se puede asociar a eso. Sin embargo, si nosotros corregimos ciertas cosas y a pesar de eso hay dolor de cabeza, hay que acudir a una valoración. Y si este dolor de cabeza se asocia a náuseas, a vómito, sobre todo vómito en proyectil, que es el vómito en exorcismo, o que tenga alteraciones de la visión, que un ojito se le vaya, que no vea bien en la escuela, que vea borroso, que se talle mucho los ojos, hay que estar al pendiente. Otro dato de alarma es dolor de extremidades, principalmente a nivel de las rodillas, y eso lo vemos mucho en adolescentes. El famoso dolor del crecimiento se confunde mucho con este dato de alarma. Sí duelen los huesos cuando crecen los niños, pero normalmente este dolor se calma en la noche, se calma al descanso y es de ambas extremidades, de ambas piernitas, pero este dolor que nos preocupa es de una sola piernita, no se calma, impide que el niño tenga una actividad habitual. Sí, y no quiere decir que estos datos de alarma sean cáncer, pero probablemente no lo sean, pero sí hay que buscar atención médica. ¿Y qué estudios se tienen que realizar con regularidad los niños que padecen cáncer? ¿Que padecen cáncer? Una vez que ya están en tratamiento, al menos biometrías hemáticas para ver cómo están las células de su sangre. La quimioterapia y la radioterapia puede depletar esas células, puede bajarlas y pueden estar en riesgo de infecciones, que es la principal causa, bueno, la primera complicación en los niños con cáncer, o necesitar transfusiones, o necesitar plaquetas, etcétera. Y ultrasonidos de rutina, depende de dónde esté localizado el cáncer, algún ultrasonido abdominal, alguna radiografía de tórax, del hueso que está afectado, inclusive resonancias, si estamos frente a un tumor de cabeza. Y una vez que salen del tratamiento, si se dan de alta, tienen que seguir en monitoreo, ¿verdad? Sí, dependiendo del tipo de cáncer, pero el promedio de vigilancia es de 5 años. 5 años. ¿Por qué? Porque además de que estamos vigilando las complicaciones del tratamiento que recibió de cáncer, también estamos vigilando que no regrese, porque puede regresar a pesar de tener un tratamiento exitoso.
Pues muchas gracias, doctora. ¿Dónde pueden interactuar más con usted? ¿Dónde la pueden encontrar? Yo me encuentro en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, en la unidad de hemato-oncología pediátrica. Ahí estoy a sus órdenes. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden llegar a urgencias. El personal de ahí está capacitado y los podemos recibir. Y también en el Hospital Sharp, en Oncovita, en Mazatlán, Sinaloa. En Mazatlán, Sinaloa. Pues muchas gracias, doctora, muchas gracias por la invitación. Esta información tan valiosa. Gracias. Es la doctora Daniela Arce Cabrera, es especialista en oncología pediátrica por la UNAM. Ya escuchó usted, la puede encontrar en el pediátrico de Culiacán o en el Sharp de Mazatlán. 8:09. Hablemos de salud, el espacio presentado por Delia Barraza.